Me encuentro en la plataforma de MetaTrader y en esta ocasión voy a colocar una operación en compra porque quiero que observen un concepto que es uno de los últimos conceptos, el margin level o en español nivel de margen. Vamos a ver a lo largo de esta presentación para qué sirve este término. Bienvenidos al episodio número 18 de esta serie. Antes de comenzar, les voy a pedir que si han encontrado útil la información que se está publicando en esta lista de reproducción, le den un me gusta a este video y se suscriban a este canal si es que no lo han hecho. Ahora sí, vamos a comenzar. ¿Qué es el nivel de margen? Bueno, este es uno de los últimos términos matemáticos que van a encontrar al ingresar en su plataforma de MetaTrader. Podemos definir al nivel de margen como un indicador de solvencia. ¿Qué significa solvencia? Bueno, la solvencia significa la capacidad de pago que existe ante una responsabilidad económica. Nosotros cuando colocamos una operación asumimos una responsabilidad económica y a eso se refiere. Este indicador se mide a través de una fórmula y es muy sencillo memorizarla. Esta es la fórmula del nivel de margen. Tenemos que dividir la equidad. ¿Qué es la equidad? La descomposición o la sumatoria del balance más menos las comisiones más menos el flotante, ¿no? Y todo esto dividido entre el margen. Pero ¿a qué tipo de margen me refiero? Porque hasta el momento conocemos dos tipos de margen, ¿no? Uno es el margen libre y otro es el margen requerido para abrir una operación. Bueno, me refiero al segundo, al margen que necesitas para abrir una operación, porque este valor, el nivel de margen, solo se activa o solo se muestra cuando has abierto alguna operación. Ahora bien, imagínate, ¿no?, que tú ingresas a tu plataforma de MetaTrader y no has colocado o no hay ninguna operación abierta. ¿Cuáles son los tres valores que vas a encontrar en tu cuadro de operaciones o en tu comando de operaciones? Bueno, el primero, el balance, el segundo, la equidad y el tercero es el margen libre. Lo que sucede es que esta porción que tú requieres para abrir una operación se toma de todo el margen libre que tienes disponible para abrir una operación, ¿no?, al que vamos a denominar para efectos prácticos margen utilizado y con un asterisco le voy a colocar allí margen utilizado, ¿de acuerdo? Entonces, la equidad comienza a moverse en la medida en la que se coloca una operación y esta equidad en ese momento determinado se va a dividir entre ese margen que utilizaste para abrir esa operación en ese momento determinado. Esto es lo que hace que este valor sea variable, así como hemos estudiado y establecido para los otros demás términos cuáles son no variables o cuáles sí son variables. Este va a ser un valor variable y se va a expresar en términos porcentuales, es decir, va a ser un porcentaje. ¿De acuerdo? Para hacer un ejemplo práctico, vamos a simular una operación en términos numéricos. No vamos a ir a gráfico todavía. Para eso necesito la utilización de estos cuatro cuadrantes, ¿de acuerdo? Y vamos a utilizar un activo que de hecho es el que ya habíamos usado en los episodios anteriores, que es libra dólar, que es un par de divisas dentro del mercado de Forex. ¿Ok? Vamos a decir que hemos colocado una operación en compra. ¿Y qué datos adicionales necesitamos? Bueno, necesitamos los datos como el precio al que entró la operación, que va a ser 1.2454 con 8 pipips. Voy a usar los pipips. El balance está con signos de interrogación porque ahora voy a llegar a eso. Tiene una explicación súper interesante. El apalancamiento para esta cuenta va a ser de 1 a 100. Los lotes colocados en esta compra son de 1. Ahí explico las unidades también, que ya deberían saberlo por los episodios anteriores. El margen en esta operación, ¿de dónde sale? Bueno, resulta que el margen sale de multiplicar el precio de entrada por la cantidad de unidades y dividirlo entre el apalancamiento. Algo tan sencillo como eso. La comisión por colocar la operación va a ser de $15 y el spread, porque voy a considerar spread para esta simulación, va a ser de menos de un pip. 0.75 pips. Al estar por debajo de un pip con un lote, el pip en libra dólar vale $10. Y si estoy con 0.75 pips de spread, esto quiere decir que estoy ingresando en la operación con $7.5 en negativo. ¿De acuerdo? Ahora bien, vayamos al tema del balance, que era de lo que quería hablar. Cuando nos referimos al balance, si yo necesito $1.245.48 para colocar esta operación, eso quiere decir que si yo deposito una cantidad de dinero menor a lo que requiero para abrir esa operación, entonces simplemente la operación no va a ingresar. Cuando yo quiera colocar un lote y coloque compra, por ejemplo, ¿no?, vamos a colocar compra, mi MetaTrader va a sonar ran, ran, ran. Sí.
Y seguramente esto le debe haber pasado, a ti te debe haber pasado si ya tienes mucho tiempo. Y si no te ha pasado y quieres ir a averiguarlo, bueno, ve, abre tu MetaTrader, coloca 100 lotes en compra o en venta y tu operación no va a ingresar porque probablemente no tengas $500,000, a menos que si lo tengas, claro, y sea una cuenta demo. Coloca 100 lotes en compra y tu MetaTrader va a sonar ram, ram. ¿Por qué? Claro, este no es un error que aparezca como en Windows, cuando tienes un error te aparece una ventana emergente, ¿no? No, sino que la plataforma tiende a sonar así cuando los valores no cuadran o no encajan. ¿Qué necesito entonces para esta simulación? Tener en mi balance una cantidad de dinero mayor a la que requiero para que esta operación funcione o tan siquiera ingrese. Vamos a decir que para este caso voy a utilizar, si son 1,245,48 dólares, vamos a depositar en esta cuenta de trading $1,500. ¿Les parece? Genial. Ahora sí vamos a los cuadrantes, que es lo que nos interesa. Vamos a dividir o utilizar los cuadrantes para hablar de momentos específicos de una operación. Primero hablemos del momento cero de una operación al que vamos a determinar o vamos a establecer el momento en el que se coloca la operación. No tienes flotante ni positivo ni negativo con excepción del spread, que sería un flotante, ¿no? Pero es spread. Ahora, tenemos que aplicar la fórmula que hemos aprendido en la lámina anterior. ¿Cuál es esa fórmula? Correcto. Equidad dividido entre margen por 100%. Al momento de ingresar, yo en este momento sé que tengo un balance de 1,500. ¿Cuántos son en total las comisiones? 15 más 7,5. Sí, ya sé que lo saben. Y no tengo nada de flotante, ¿no? Profit ni pérdida no tengo. Entonces vamos a trasladar estos valores hacia la fórmula, reemplazando. ¿De acuerdo? Reemplacemos entonces, aplicando la fórmula, tendríamos esto. Balance más menos comisiones más menos el flotante, que en este caso sería 0. Y todo esto lo vamos a dividir entre el margen. Ahora, si no saben de matemática, bueno, les explico. Más por menos es menos, más por menos es menos. Y bueno, el 0 es nada. Ok, quiero que pausen el video. Siempre que les deje una operación matemática voy a contar hasta 3, ¿de acuerdo? Y cuando dé 3, entonces voy a mostrar el resultado. 1, 2, 3. Correcto, el resultado para esta operación tan sencilla o para esta ecuación es de 118,63%. ¿Qué significa este número? Bueno, eso es el nivel de margen. Pero Ángel, no entiendo. Ok, esto quiere decir que tú en tu equidad, porque es lo que tú estás dividiendo, tienes un 18,63% adicional a lo que utilizaste o requeriste para abrir esta operación. Así de sencillo, señores. Para entenderlo de una manera más dinámica, vamos a hablar de un siguiente momento específico dentro de una operación, que va a ser el momento profit. Le vamos a denominar momento profit. El momento profit se va a caracterizar porque voy a tener pips en positivo, es decir, voy a tener una cantidad de dinero en positivo. Vamos a establecer para este ejemplo que yo tengo 10 pips en positivo. Si he colocado un lote en una operación en compra, eso quiere decir que mi pip vale $10. Si tengo 10 pips en positivo, entonces yo tendría $100 en flotante positivo. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores. Ese 0 cambiaría por un 100, al cual estoy ahí resaltando con color amarillo. Efectúen la fórmula, les voy a dar 3 segundos, pausen el video. 1, 2, 3, ¡pum! 126,66%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, algo tan sencillo, que la cifra es mayor al momento 0. Sí, parece muy obvio, pero ¿qué más me quiere dar a entender este resultado? Bueno, que el hecho de que yo esté en positivo quiere decir que mi equidad ahora es 26,66% más alta o excede en esa cantidad porcentual a la cantidad de dinero que yo requerí para abrir esa operación. ¿Ok? Sin embargo, si esto no basta para que lo hayas comprendido, hablemos del momento loss, que va a ser el momento pérdida. Sin embargo, para hablar del momento loss, que es el momento pérdida, yo necesito agregar dos términos o dos conceptos que van a acompañar al nivel de margen. Sí, estos dos conceptos o estos dos términos respaldan al nivel de margen, y esta va a ser una de las explicaciones que necesitan para entender por qué a algunos brokers se les dan información que a veces no comprenden. Hablemos de estos dos términos. ¿Cuáles son, Ángel? Te presento al margin call y al stop out. El margin call
Se caracteriza por ser, como su nombre lo menciona en español, una llamada de margen, una solicitud, una comunicación, un requerimiento de margen. ¿Qué es el margen? El margen hace referencia a la cantidad de dinero que necesito para operar, para mantener una operación abierta. Es así de sencillo. Ahora bien, este es un indicador que está establecido en un porcentaje. De la misma forma el stop out. ¿Qué significa stop out en español? Cierre forzoso. Y es una herramienta que en específico utilizan los brokers para cerrar tu operación sin ningún tipo de autorización, porque esto ya lo establecen en sus términos y condiciones. Inclusive es un dato que deberías conocer antes de tan siquiera registrarte en un broker. Estos dos valores se van a expresar en términos porcentuales. Ambas son herramientas que utiliza el broker para establecer la solvencia de una cuenta de trading. El margin call, cuando tu cuenta de trading en cuanto a liquidez, ¿sí?, llega a un determinado porcentaje, el broker te hace un aviso. Cuando en determinado porcentaje tu cuenta se ha quedado prácticamente sin fondos, el broker simplemente te cierra las operaciones con el fin de salvaguardar tu capital, aunque no es mucho realmente. El margin call algunos brokers lo suelen establecer entre el 100 y el 50%. El stop out lo suelen establecer entre el 20 y el 50%. Pero si aún no entiendes a qué me refiero, no te preocupes porque lo voy a describir a continuación. Algo que quiero que tengas en cuenta a partir de este momento es que estos van a ser valores que vas a considerar en cuanto a tu selección de brokers, incluso muy por encima de si el broker tiene o no regulación. Porque gracias a estos valores es que tu capital se puede salvar. Y a ti no te importa si el broker tiene o no regulación, sino que tu capital se salve. Vamos a describirlos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cómo encuentro esta data cuando me voy a registrar en un broker. ¿Sí? Importante aclaración. Estas no necesariamente son herramientas que utiliza una compañía de fondeo porque los valores que te establece una compañía de fondeo, los términos de gestión que te establece una compañía de fondeo son muy diferentes a tener la libertad de operar una cuenta que tú creaste, con la que o en la que tú depositaste fondos que podías quemar al 100%. No puedes hacer lo mismo en una compañía de fondeo y en este punto ya lo deberías de conocer. ¿De acuerdo? Vayamos entonces a descubrir cómo encontrar estos valores. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, van a ir directamente al buscador, a su navegador, ¿sí? Y van a colocar el nombre del broker que alguien les haya recomendado, porque yo no voy a recomendarles ningún broker, ¿de acuerdo? Y van a colocar X nombre del broker, margin call. O van a colocar el nombre del broker y stop out. Y les van a aparecer una serie de enlaces. Entonces van a tener que hacer una investigación de los valores que ofrece el broker en cuanto a margin call y stop out para las cuentas de trading que quieran crear. Voy a enseñarles algunos ejemplos de cómo se visualiza este dato. No voy a colocar el nombre del broker porque no me interesa hacerle publicidad a ningún broker, pero si ustedes reconocen el broker, no importa. Hablemos de, por ejemplo, cuando ustedes ingresan a la página del broker van a encontrar probablemente un cuadro comparativo en donde se muestre el nivel de stop out. En este caso, para este broker lo estableció en el 50%. ¿De qué? Ahora vamos a hablar el 50% de qué. Porque hasta el momento lo que están entendiendo es que es el 50% del capital. Va por allí, aunque no es exactamente eso. Hablemos de otro broker, por ejemplo. No necesariamente lo van a encontrar en el comparativo de cuentas, sino es que también lo pueden encontrar en el apartado de preguntas frecuentes. Como en este caso, para este broker que tiene sus preguntas frecuentes en inglés, tenemos los valores de margin call y stop out respectivamente en esta parte. Estoy señalando con el circulito de color rojo. O vamos a hablar de otro broker. También en su apartado de preguntas frecuentes te describe, ¿no?, y te define como tal qué es el margin call y qué es el stop out, estableciendo el margin call en 50% y el stop out en 20%. El broker anterior, de hecho el segundo que les mostré, tenía un margin call de 90% y un stop out de 50% y otro de 20%. Y es que estos valores van a cambiar dependiendo del broker en el que se registren y dependiendo del tipo de cliente que sean. Cuando me refiero a tipo de cliente, me refiero a que hay brokers que discriminan o diferencian entre clientes que depositan $100 y clientes que depositan 50,000. ¿De acuerdo? Una vez que hayan hecho esto, van a poder entender a qué me refiero con lo que voy a hacer en el siguiente ejercicio, porque volvamos a lo que nos interesa.
Para hablar del momento loss o el momento pérdida, lo que necesito es primero más espacio. Así que lo que voy a hacer es estirar un poquito los cuadrantes, ¿de acuerdo? Genial, ya los estiré. Y para este ejemplo práctico voy a establecer el margin call, que es el requerimiento de margen en el 90%. ¿Ok? El 90%. Ahora lo que voy a hacer es una operación matemática lógica, porque acá me falta un dato. De hecho, faltan varios datos, pero no estoy sobre, digámoslo así, no estoy cargando la lámina de tanta información. Cuando yo coloco una operación, yo necesito una cantidad de dinero para abrir esa operación. En este caso, ¿cuánto es? 1245.48. Cantidad de dinero que se sustrae del saldo total que tengo, que sería 1500, ¿verdad? Y me va a quedar una parte, un saldito, ¿de acuerdo? ¿De cuánto va a ser ese saldo? ¿O qué sería ese saldo? Bueno, resulta y acontece que sería mi margen libre, 254.52. Algo que tienen que saber en este punto es que yo necesito conocer qué es el margen libre y qué es el margen, porque lo primero es darme cuenta de que si me quedan $254.52, yo no voy a poder colocar otro lote en compra. Y seguramente ya se dieron cuenta por qué. Porque no me alcanza. Y es así de sencillo. Para colocar un lote necesito más de $1000 y en mi margen libre tengo menos de 300. Es así de sencillo. Eso es lo primero en lo que me voy a dar cuenta. Pero regresemos al margin call. ¿Qué significa ese 90%? Bueno, resulta que para que el broker te haga un requerimiento de margen, ¿cómo se hace este requerimiento de margen? Te pueden enviar un correo, te pueden llamar a tu teléfono móvil una operadora y te puede decir deposita más fondos porque tu cuenta se va a quemar, te pueden enviar un mensaje de texto, te pueden enviar un WhatsApp. Hay muchas formas en las que el broker se va a comunicar contigo dependiendo de los canales de comunicación que tú le hayas entregado. ¿Ok? Entonces, este 90% hace referencia al 90% del margen utilizado. Sí, el margen utilizado. ¿Cuánto es el margen utilizado? 1245.48. Sigo sin entender, Ángel. Bueno, ¿qué valor es el que tiene que caer por debajo del 90%? La equidad. Si la equidad alcanza el 90% del margen requerido, entonces se activa el margin call. El margin call, ojo, solamente es la comunicación, no es que se hayan cerrado tus operaciones. Para hacerlo sencillo, basémonos en las palabras clave que encontramos aquí, 90% y margen requerido. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, vamos a multiplicar y hallar ese 90% primero. Multipliquemos 1245.48 por 90%. ¿Cuánto es esto? 1120.93. Y es que hasta este momento, lo que ustedes han entendido o lo que hasta el momento saben o conocen es que la equidad no debe caer por debajo de ese valor, 1120.93. La equidad. Recuerden esta pauta. Cuando tú tienes una operación en pérdida, lo primero que se consume es el margen libre. Repito, cuando tú tienes una operación en pérdida, lo primero que se consume es el margen libre. Si te quedas sin margen libre, se empieza a consumir el margen requerido, pero una condición es que el margen requerido para abrir una operación no se puede consumir por completo. Para eso existe el margin call y para eso existe el stop out, para que el margen requerido no se consuma por completo. ¿A qué quiero llegar? Bueno, a que en este caso, para simular una operación en pérdida, lo primero que necesito es que mi equidad alcance ese 90% o por lo menos este valor, 1120.93 o un poco menos. Y de esa manera yo pueda efectuar la fórmula. Vamos a simular entonces que para esta operación en la que quiero que se active mi margin call, yo coloqué una compra, me olvidé de esa compra o simple y sencillamente no le coloqué stop loss y tengo menos 37 pips. Lo primero que voy a aclarar aquí es que no necesariamente en 37 pips tu cuenta se quema. O no estoy tratando de decir eso. Eso va a depender muchísimo del balance que tengas, del apalancamiento que tengas, del margen que se haya utilizado para abrir esa operación. Va a depender de muchos factores. Y lo van a ver casi al final de esta presentación. Así que no se preocupen, estos 37 pips son solamente un ejemplo. Ahora llevemos estos valores hacia la fórmula, ¿ok? Efectuemos.
Tenemos 1500 más menos las comisiones, que son precisamente las que están en el medio, el spread y la comisión por abrir la operación. Y estos $370 que serían el flotante negativo total de multiplicar 37 pips por el valor del pip con un lote. ¿De acuerdo? Voy a contar hasta 3. ¿Cuánto sale esto? 1, 2, 3. Espero que hayan pausado el video. Sí, 1107.5. En este momento ya sé que el valor de arriba, es decir, el numerador, es menor a la cantidad en la que la equidad debería estar al límite para que se active el margin call. Estoy por debajo de eso. ¿Se entiende? ¿Y qué tengo en el denominador? Tengo 1245.48, que es precisamente el margen. Ahora efectúen de nuevo esta fórmula. 1, 2, 3, 88.92%. Ahora, este porcentaje no es simplemente un porcentaje. Es que lo tienen que interpretar. Ya sé que en este punto me van a decir, Ángel, esto no me hace rentable, pero no te lo van a enseñar en una mentoría que compres o en un curso que compres por allí. Y al menos por cultura general es algo que debes conocer. Si quieres hacerte un trader profesional, debes conocer todo lo que abarca tu carrera, no solamente lo que te conviene. Alguien tenía que decirlo. Ahora bien, ¿qué significa ese 88.92? Que es prácticamente un 12%, aunque no lo es un 11.08%. Eso quiere decir que mi equidad está 11.08% por debajo del margen requerido para tener esta operación abierta. Me estoy quedando sin solvencia. Eso quiere decir. Pero, ¿qué más quiere decir? Que se acaba de activar el margin call. ¿De acuerdo? Pasemos ahora a un ejemplo relacionado al stop out. Para hablar del stop out, vamos a establecerlo en el 50%, ¿ok? Y vamos a continuar utilizando estos mismos valores. Sin embargo, apliquemos la consigna de la lámina anterior con el porcentaje diferente. Si la equidad alcanza el 50% del margen requerido, entonces se activa el stop out, que quiere decir que se cierran tus operaciones o tu operación. Para hallar el 50% del margen requerido, solamente necesitamos multiplicar el margen, que es 1245.48, por 50%. 1, 2, 3. Ese conteo quiere decir que tenían que pausar el video. ¿Cuánto sale? 622.74. Eso quiere decir que si mi equidad se reduce a este valor, entonces la operación se cierra o las operaciones se cierran. ¿Se entiende? Efectuemos la fórmula. Pero para efectuar la fórmula necesitamos una cantidad de pips en negativo. Para efectos prácticos y del ejemplo, voy a decir que tenemos una operación en compra con menos 86 pips en negativo. Es imposible, y de hecho no van a hacer esto. No van a mantener una operación 86 pips en negativo, jamás, no lo van a hacer. Pero de hecho es algo que seguramente alguna vez en su vida, cuando empezaron, lo hicieron, siempre y cuando no hayan tenido ningún tipo de asesoría. Si tuvieron asesoría, probablemente hayan evitado pasar por muchos malos momentos. Pero si alguna vez lo han hecho, porque yo sí lo he hecho, alguna vez he depositado $100 en algún broker y he colocado una operación sin stop loss y me han llegado correos de margin call, de stop out y yo no entendía nada. Ahora, de nuevo aclaro, esto no quiere decir que en 86 pips en libra dólar con un lote se quema tu cuenta. Esto depende de tu balance, de tu apalancamiento, de tu margen, de tu lotaje, del precio al que entraste, etcétera, etcétera. Son todos los valores confluyendo al mismo tiempo, ¿ok? Ahora bien, efectuemos ahora sí con estos valores la fórmula del nivel de margen. Traslademos los valores hacia la fórmula, de nuevo los 1500 que es mi balance, más menos las comisiones, más menos el flotante negativo que sería de $860. Efectúen, tienen 3 segundos, pausen el video, 1, 2, 3, genial, ya sé que hallaron ese valor. De nuevo, ahora sí, otra vez, efectúen, 1, 2, 3, listo, 49.58%. ¿Qué quiere decir? No solo quiere decir que se activó el stop out, ya sé que se activó el stop out. Esto quiere decir que ese porcentaje que tú ves en el nivel de margen representa la equidad. Acá viene una pregunta clave. Si yo te pregunto, ¿con cuánto capital se queda tu cuenta en el momento en el que se cierra la operación?
Esa es la pregunta que quiero que respondas, porque la respuesta está en tu cara, está en la lámina. ¿Sí? ¿Algunos ya lo saben? Bueno, les voy a responder. La respuesta es $617.5. Ese sería el 49.58% de qué? Del margen requerido para abrir esta operación. Para eso funciona el nivel de margen. Para poder entender qué tan solvente es mi cuenta de trading. Para poder entender por qué el broker me cerró una operación sin mi consentimiento. O bueno, le diste tu consentimiento en el momento en el que te creaste la cuenta, porque aceptaste términos y condiciones que no te gusta leer, claro está. Si todavía no lo has entendido, quiero que estudiemos cómo influye el nivel de margen o cómo, dicho de otra manera, cómo se mueve a partir de un factor de operativa adicional. O bueno, no adicional, de hecho es un factor que ustedes ya conocen. ¿Cuál es este factor? Es el apalancamiento. Vamos a colocar dos ejemplos, ¿ok? El primer ejemplo de una cuenta con un apalancamiento de 1 a 100 y el segundo ejemplo con un apalancamiento de 1 a 30. Son dos cuentas diferentes, pero que van a colocar la misma operación al mismo tiempo, al mismo precio, todo igual. La operación va a ser una operación en compra en libra dólar con la siguiente información. El precio de entrada va a ser 1.3289 con 2 ppips. El balance es de $100,000 y el lotaje es de 5, que quiere decir 500,000 unidades. Para hallar el margen, ¿qué tenemos que hacer? ¿Recuerdan cuál era la fórmula que teníamos que aplicar? Bueno, algo tan sencillo como dividir, o mejor dicho, ¿no? Multiplicar las 500,000 unidades por el precio de entrada en compra. Sí, las 500,000, porque seguramente pensaste que tenías que multiplicar por 100,000. No, no te confundas. Esto depende del lotaje y son 5 lotes, 500,000 unidades. Unidades que deberías conocer porque ya te dejé una tarea en uno de los episodios anteriores. Ahora bien, quiero que efectúen esto. Pausen el video. Hallen el resultado de multiplicar 500,000 unidades por 1.32892 para ambos casos. Pero ese no va a ser el margen que vamos a utilizar, porque estas dos cuentas tienen un apalancamiento diferente. ¿Qué quiere decir que tengan un apalancamiento diferente? Quiere decir que van a dividir ese total entre el apalancamiento diferente. Algo como esto. 664,460 dividido entre 100 y dividido entre 30. Efectúen esto, pausen el video. 1, 2, 3. Genial, ya sé que lo tienen. Y este sería el margen a utilizar en ambas cuentas respectivamente. Para la cuenta que tiene un apalancamiento de 100, el margen es solamente de 6,644.6. Pero para la cuenta que tiene un apalancamiento de 1 a 30, el margen es de 22,148.67. Y aquí hemos encontrado una diferencia importante. Ojo, todo esto lo voy a relacionar con el nivel de margen. ¿Por qué? Porque el nivel de margen es el indicador de solvencia que te muestra en qué momento se va a quemar tu cuenta. Y me refiero a las que te creas en un broker. No estoy haciendo tanto hincapié en las cuentas de fondeo porque las cuentas de fondeo no se queman por completo o no se te permite quemar un porcentaje determinado de la cuenta, ¿ok? En una cuenta con un broker puedes quemar todo tu capital si quieres. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes visualicen acá? Seguramente ya se dieron cuenta. Con un apalancamiento de 1 a 100, mi margen es 6,000. Pero con un apalancamiento de 1 a 30, mi margen es 22,000. Sí, señores, son inversamente proporcionales. Con un 1 a 100 yo necesito menos margen. Con un 1 a 30 necesito mayor margen. Y aunque esto esté claro, son datos muy evidentes. Lo que yo quiero saber es, ok, si mi cuenta llegara a tocar el stop out, es decir, el nivel en el que se cierran todas las operaciones y solo me queda una cantidad determinada de capital, ¿cuál va a ser esa cantidad de dinero? Y es precisamente lo que quiero que efectúen en este momento. El stop out lo vamos a establecer en el 50%. ¿Pero el 50% de qué? Recuerden, el margin call y el stop out son un porcentaje establecido para el margen requerido al que la equidad no debe llegar. Si el stop out en este caso está al 50%, eso quiere decir que el margen requerido, sí, ya se dieron cuenta, sí, ok, tienen que dividir el margen
a la mitad o multiplicarlo por 50%, es lo mismo. ¿Cuánto les da? Pausen el video. 1, 2, 3. Genial. 3.322.3 para el primer caso y 11.074.33 para el segundo caso. Pero ahora, ¿el margen tiene que reducirse hasta este valor? Yo sé que el margen libre se va a consumir por completo y eso está clarísimo. ¿Pero el margen tiene que caer? ¿Qué tiene que caer? ¿Qué valor es el que tiene que llegar a estos números? Sí, correcto, lo acabo de decir hace unos minutos, la equidad. Si en la primera cuenta con apalancamiento de 1 a 100 la equidad alcanza los 3.322.3, se cierra la operación y este es el capital con el que te vas a quedar, o un poquito menos, considerando que hay factores que involucran una operación como el spread o como el deslizamiento. No siempre se te va a cerrar la operación en un número exacto. ¿Se entiende? Consideren eso. Y en la segunda cuenta con apalancamiento de 1 a 30, el stop out se efectuaría en $11.074.33. Es decir, esa sería la cantidad de dinero, y voy a decir no exacta, sino aproximada, con la que se quedaría tu cuenta. ¿Por qué? Porque, repito, tu operación no se va a cerrar exactamente en el 50% del margen requerido. No, considera el deslizamiento. Así de sencillo. Ahora lo que voy a hacer es mostrarles un ejemplo práctico de la vida real, ya no una simulación, para que entiendan cómo llegar a este valor o qué es lo que te quiere decir este valor, que de hecho es el mismo ejemplo que les coloqué al principio de este video. ¿Recuerdan esta operación que abrí y les indiqué, miren este nuevo concepto, vamos a hablar de él? Perfecto. Porque lo que quiero que hagan es que pausen el video y que anoten los datos como el balance, la equidad, el margen libre, el nivel de margen, el flotante, las comisiones, el spread, el ask, el BIP y el otaje, el precio de entrada, todo, ¿ok? Consideren todo. Nos vamos a llevar esos datos hacia la siguiente lámina. Hablemos de que hemos colocado una operación en compra. De hecho, estoy hablando de la operación de la imagen anterior. Yo necesito saber por qué el nivel de margen está en 8.069.83. Para poder descubrir eso, necesito tener los valores previamente anotados, que espero que lo hayan hecho. El precio ask estaba en los 1.24362. El precio VIP estaba en los 1.24352. Eso quiere decir que yo tenía un spread de un pip. El lotaje que coloqué para esta operación fue de un lote. El valor del pip, por lo tanto, para libra dólar va a ser de $10. El precio de entrada de mi operación fue de 1.24358 y fue una operación en compra. ¿Cuál es entonces el precio que me debe acompañar? Correcto, el BIP. Si el BIP es el precio que me acompaña, eso quiere decir que tengo un flotante de 6 pips en negativo. Como no llego al PIB, entonces estoy por debajo de, ¿cuánto? De $10. $6 en negativo de flotante. Pero tengo una equidad de 100.354.77 porque me cobraron adicionalmente una comisión de $3, haciendo un flotante bruto de $9. Ahora bien, ¿qué dato me falta? ¿Cuál es el dato que yo no veo fácilmente en el comando de operaciones en el MetaTrader? ¿Se han puesto a pensar en ello? Pausen el video y piensen un poquito. En este momento quiero que pausen de nuevo el video. Genial. Hablemos del apalancamiento que se configuró para esta cuenta. Es correcto, el apalancamiento para esta cuenta fue de 1 a 100. Este era el valor que no se muestra en su comando de operaciones en el MetaTrader. Ahora con esto lo que podemos fácilmente es llevar los valores hacia la fórmula, porque gracias al apalancamiento yo puedo descubrir el margen y era lo que me faltaba nada más para hallar con la fórmula del nivel de margen, el nivel de margen, valga la redundancia. Aplicamos la fórmula. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos el balance. ¿Recuerdan cuál era el balance? Pausen el video, regresen a la lámina anterior, miren la foto, sí, ya lo tienen, genial. 100.363.77, más menos $9 que implican la comisión y el flotante negativo, dividido entre el margen. ¿Pero cuál era el margen en la imagen? Veamos.
El margen en la imagen es 1243.58. ¿Cómo llegó este valor, Ángel? Muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es multiplicar el precio de entrada por la cantidad de unidades y dividirlo entre el apalancamiento. Ahora sí podemos efectuar la fórmula. Qué bueno. Efectuemos 100.363.77 más menos 3 más menos 6 y todo esto dividido entre 1243.58 multiplicado por 100. Y vamos a expresar este valor en porcentaje. Lo que seguramente te va a salir en tu calculadora va a ser esto, 8069.82824. Pero el MetaTrader no te expresa este valor así, sino en dos decimales. De hecho, esto depende muchísimo de cómo lo configure el broker o la compañía de fondeo. Si es que te van a expresar varios o dos decimales. En este caso, lo único que tendríamos que hacer es pasar el 8 hacia el 2, redondear la cifra y entender la razón por la cual en el MetaTrader se nos mostraba 8069.83. No te vas a hacer rentable con esto, claro. No, y no es mi intención en este video. Mi intención es que sepas un poquito más acerca de la matemática del trading que debe contener tu carrera. Porque estos temas que he tratado en los últimos 4 episodios no son temas que se te entreguen fácilmente en una mentoría que compres por allí. Espero que hayas aprendido algo nuevo y te veo en el siguiente episodio, que sería el número 19.